vimos que la salvación se obtiene por un arrepentimiento del pecado para con Dios y una fe personal del corazón en el Señor Jesús, lo cual resulta en la regeneración de la persona. Esta salvación es enteramente por gracia y no por obras. Las obras están excluidas, excepto como fruto de la salvación. Hola, soy Israel Ramírez, bienvenidos. Me da mucho gusto saludarlos una vez más y estamos en la quinta clase del curso En Esto Creemos 2. Y nuestro tema el día de hoy es Salvos por Gracia. Iniciaré haciéndote una pregunta y te pido que contestes en los comentarios. ¿Cómo se obtiene la salvación? ¿Cómo se obtiene la salvación? Puedes escribir allí en los comentarios tus aportaciones, tus respuestas. ¿Cómo se obtiene la salvación? Y mientras tú escribes en comentarios, quisiera que leyéramos Efesios 2, 8 y 9. Y Efesios 2, 8 y 9 nos va a ayudar a empezar a responder esta pregunta. Así dice este texto. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Repito, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Te das cuenta? Este texto dice que porque por gracia sois salvos, esto no es de vosotros, es un don de Dios. Y esta declaración del apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, nos resume lo que hemos estado viendo hasta este momento. La salvación es un regalo de Dios al hombre, y este don se nos dio por gracia, por gracia. Ahí escribe en comentarios, gracia, regalo, gracia, regalo. La salvación es un regalo de Dios al hombre, es un don, se nos dio por gracia. Y quiero decirte que aquí en el texto que acabamos de leer, gracia en el pasaje se traduce del griego charis. En general se refiere a un favor inmerecido, misericordia, bondad o benevolencia divina. Es decir, la salvación es un regalo inmerecido que Dios provee al hombre. El apóstol Pablo lo ilustra de esta manera, esta verdad de que la salvación no es por obras de nadie, sino por un regalo en gracia inmerecido de Dios. Él dice en Romanos 4, 4 y 5. Ahora bien, el dinero que se le paga a alguien por un trabajo no es ningún regalo, sino algo que se le debe. En cambio, Dios declara inocente al pecador, aunque el pecador no haya hecho nada para merecerlo, porque Dios le toma en cuenta su confianza en él, es decir, su fe. Salvos por gracia, amigos y hermanos, significa que no importa cuántas buenas o malas sean nuestras obras, nuestras habilidades o nuestros esfuerzos, la salvación es un regalo de Dios que se nos concede por su gracia y misericordia. No podemos ganarla o merecerla por nuestros propios méritos, sino que se nos concede libremente por la fe en Jesucristo. Es un acto de amor y favor inmerecido de Dios hacia nosotros. Por eso Efesios 2:9 dice que la salvación no es por obras para que nadie se gloríe. Nadie de nosotros, nadie, absolutamente nadie podría decir, yo me gané mi salvación porque hice esto, como si fuera mejor que otra persona. Ya estudiamos que todos estamos destituidos de la gloria de Dios, que todos hemos pecado. Nadie gana la salvación por obras, para que nadie se gloríe, diría Pablo. Así que, amados hermanos, amigos, la salvación no es por obras, es por gracia. A ver, escribe en comentarios, no es por obras, es por gracia. No es por obras, es por gracia. Mira lo que dice Romanos 11:6. Leo de la Nueva Traducción Viviente.
Y como es mediante la bondad de Dios, es decir, la gracia, entonces no es por medio de buenas acciones. Pues en este caso, la gracia de Dios no sería realmente lo que es: gratuita e inmerecida. Este texto es tan claro por parte del apóstol Pablo en Romanos 11:6. Apunta tu primera frase clave, por favor. Apunta, no en los comentarios, en tu cuaderno, y la mandas a tu moderador para que te acredite esta clase. Apunta tu primera frase clave: no es por obras, es por gracia. No es por obras, es por gracia. Recuerda apuntarla en tu cuaderno y mandarla a tu moderador para que puedas acreditar esta clase. Ahora, escucha. Las buenas acciones no obtienen la salvación. Es algo que quiero que te quedes en tu corazón. Las buenas acciones no obtienen la salvación. Y es que es importante que tengamos bien claro esto, porque hay grupos religiosos que discrepan de esta verdad. Por ejemplo, la Iglesia Católica Romana. Yo no sé cuántos de ustedes vienen de esta tradición, yo vengo de esta tradición, y la Iglesia Católica Romana sí fomenta la fe en Jesucristo, pero al mismo tiempo, sus enseñanzas implican que la salvación requiere obras para obtenerse. ¿Está escuchando? Sí, obviamente fomenta la fe en Jesucristo, pero le añaden obras para obtener la salvación. Ellos dicen que para obtener la salvación se requiere, entre otras cosas, por ejemplo, la recepción de los sacramentos. A ver, escribe ahí en comentarios: sacramentos. Así que los católicos dicen: sí, debes de creer en Jesucristo, debes de poner tu fe en Él es el camino al Padre, pero si quieres ser salvo, aparte de esa fe, también tienes que tener y seguir los sacramentos. Y por ejemplo, uno de los sacramentos es el bautismo en agua. Y ellos citan en su catecismo, es decir, en su declaración doctrinal, lo siguiente: escucha, el bautismo, el sacramento del nuevo nacimiento, en el que los hombres y las mujeres entran en la iglesia, es necesario para la salvación. Y eso lo dicen en su declaración de fe. Están diciendo claramente que el bautismo, una obra, es necesaria para la salvación. Y es que desde la perspectiva de la religión católica, el bautismo es considerado un sacramento fundamental. Escribe en comentarios: fundamental para la salvación. Según la doctrina católica, el bautismo perdona el pecado original y otorga una nueva vida en Cristo, haciendo a la persona miembro de la iglesia. Y todo esto ocurre mediante el bautismo en agua, una buena obra. ¿Te estás dando cuenta de lo que está ocurriendo? Por una parte está diciendo: tienes que tener fe en Jesucristo, pero por la otra parte están diciendo: pero a esa fe tienes que añadirle buenas obras, y las buenas obras son los sacramentos. Si uno de los sacramentos es el bautismo en agua, y lo vas a necesitar porque eso te va a regenerar, lo vas a necesitar porque eso te va a introducir dentro de la iglesia, y lo vas a necesitar porque eso se necesita para la salvación. Inclusive, escucha, es por eso que en el caso de los niños con enfermedades terminales, la Iglesia Católica enfatiza la importancia de bautizarlos antes de morir, porque se considera que el sacramento del bautismo es esencial para su salvación. La Iglesia Católica cree que el bautismo borra el pecado original, repito, y garantiza la entrada del niño al cielo en caso de fallecimiento. Es decir, desde la perspectiva de la religión católica, el bautismo antes de la muerte es importante para asegurar la salvación. Oh, amigos, pero ¿qué dice la palabra de Dios? La palabra de Dios dice que somos salvos por gracia, por medio de la fe, y esto no es de nosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Efesios 2, 8 y 9. Así que la Iglesia Católica llega a implicar, amados hermanos, que tenemos que cooperar con la gracia. Ellos citan en su catecismo, párrafo 19.093, la gracia, párrafo 1993, disculpen. La gracia de Cristo no actúa en nosotros, sin nosotros. Voy a volver a decir. Ellos dicen: la gracia de Cristo no actúa en nosotros, sin nosotros.
No, hermanos, pero la palabra de Dios dice, es mediante la gracia de Dios, no es por medio de buenas acciones. Pues en ese caso, la gracia de Dios no sería lo que realmente es, gratuita e inmerecida. Oiga, y no solo los católicos, sino también los testigos de Jehová, sectas como estas, ellos también anulan la gracia al añadir obras a la obtención de la salvación. Según la teología de los testigos de Jehová, la salvación se obtiene a través de la fe en Dios más la obediencia a ciertas creencias y prácticas. Ellos dicen que tú necesitas estudiar las escrituras para poder llegar a la salvación. Ellos dicen que necesitamos practicar ir hablando de Dios de casa en casa para poder obtener la salvación. Aún dicen que la lealtad a la organización Torre Vigía, la organización de los testigos de Jehová, es esencial para la salvación. Es decir, la obediencia a las directrices y regulaciones de la organización es vital como un requisito importante para la salvación. Eso es lo que dicen grupos como los testigos de Jehová. A ver, escribe ahí en comentarios, servir y conocer no te gana la salvación. Servir y conocer no te gana la salvación. Ahora, escuchen, hay algunas iglesias que se consideran cristianas, pero quieren añadir obras a la salvación. Algunas de ellas, como las llamadas iglesias de Cristo, aunque citan que la salvación es por gracia, también enseñan que para obtener la salvación, uno tiene que bautizarse en agua. Citan textos bíblicos como el de Marcos 16:16 que dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Así que ellos toman este texto y dicen, ahí está muy claro que se necesita ser salvo. Dicen ellos, que creyeres y fueren bautizados. Ahora, yo no sé qué usted le contestaría a alguien que dice así, es decir, que dice, cree, pero también añade obras buenas, bautízate, y entonces vas a ser salvo. ¿Qué le contestaría usted a alguien que tiene esta aproximación teológica, cuando estamos viendo claramente que no es así? A ver, póngalo ahí en los comentarios, ¿qué le contestaría? Mientras tanto, yo sigo con esto. Cuando vemos este texto, si realmente queremos interpretar a través de este texto que el bautismo se necesita para salvación, amados hermanos, entonces tenemos que responder a por lo menos algunas preguntas que vienen tanto de la lógica del mismo texto como del contexto bíblico en donde se encuentra. Es decir, escuchen, si este texto enseña que el bautismo en agua es requerido para salvación, entonces, ¿por qué la Biblia enseña consistentemente la salvación únicamente por gracia y sin obras? Los textos bíblicos requieren, amado hermano, interpretarse, este texto como todos, requieren interpretarse de acuerdo a su contexto. Ponga ahí en los comentarios, contexto. Requieren interpretarse de acuerdo a su contexto, tanto de los versos que le rodean, el que está arriba, que está abajo, el capítulo, tanto el contexto del libro en el cual fue escrito, pero escuche, pero también la revelación en general, ya que si bien la Biblia contiene varios libros, es una misma revelación, y esta, para ser correcta, debe de afirmar la verdad que se encuentra en el conjunto de todas las escrituras, no solamente de ese verso. No puedes escoger un verso para hacer un pretexto para poder fomentar y respaldar lo que tú crees. Ese verso tiene un contexto, tanto de los versos, el capítulo, el libro y de todas las escrituras, y la interpretación debe ir en línea de todos esos contextos, si no, tu interpretación va a ser incorrecta. Y no solo eso, hagámoslo más sencillo. Leamos bien lo que dice ahí Marcos 16:16. Ahí mismo dice quién va a ser condenado, es decir, quién va a ser no salvo. Marcos 16:16, mismo versículo, dice, mas el que no creyere, ¿qué? Será condenado. ¿Quién es condenado? ¿Quién es no salvo? El que no creyere. Amigos, es claro que la condenación viene por no creer, sin la práctica del bautismo.
Y al considerar esto, podemos decir que la práctica del bautismo, escuche, es una consecuencia que valida nuestra fe. Una obra de salvación, no para salvación. O como nuestra confesión de fe dijera, esta salvación es enteramente por gracia y no por obras. Las obras están excluidas, excepto como fruto de la salvación. Por eso el apóstol Pablo y Silas, al ser cuestionados por el carcelero ahí en el libro de los Hechos que les preguntó, ¿qué debo de hacer para ser salvos? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Escucha, aquí vemos cómo se responde claramente. Para ser salvos se necesita creer. Ese carcelero les preguntó bien claro, ¿qué necesito para ser salvos? ¿Cuál fue la contestación de Pablo? Cree en el Señor Jesucristo y serán salvos tú y tu casa. Dice que después este carcelero los llevó a su casa. ¿Y qué hizo Pablo? Pablo les habla la palabra del Señor, es lo que dice el texto, la historia bíblica, y les habla la palabra del Señor, porque es lo primero que hace. Porque el evangelio es poder de Dios para salvación. Así que les habla la palabra del Señor. Ellos abrazan la fe, tanto que abrazan la fe que les empiezan a ayudar a sanar las heridas a todos los que estaban en su casa. Y después de esto, se bautizaron. Es decir, amados hermanos, la salvación había venido a la casa del carcelero. Y como un resultado de la salvación, vino el bautismo. Es también en este contexto que vemos la declaración del apóstol Pedro en el Pentecostés, allá en Hechos 2, cuando la multitud le pregunta al entender que habían crucificado al Mesías. Varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Es decir, escuchen, Pedro contesta, arrepiéntanse, que es una manifestación de la fe en Jesucristo, y ya veremos más profundamente en las próximas clases de esto. Y después de arrepentirse dice, y bautícense, amados hermanos, en ese orden. Arrepiéntense y bautícense, porque la salvación es por gracia, no por obras, sino por medio de la fe. Tienes que arrepentirte, es decir, tienes, como les dije, lo veremos en las próximas clases, más detalladamente esto de la fe y el arrepentimiento. Tienes que arrepentirte, es decir, tienes que realmente confiar en lo que Jesucristo hizo y una vez arrepentido, estás abrazando la fe, y una vez que tú puedes abrazar la fe y eres salvo, entonces vas a manifestar tu fe a través del bautismo. Por eso, Santiago dice que la fe sin obras es muerta. Es decir, escuchen, el bautismo en agua es una acción que devela tu fe, pues la verdadera fe por la gracia trae salvación. Y esta salvación que se origina de una fe verdadera traerá frutos, entre ellos el fundamental, el bautismo en agua. Por tanto, si tú ya abrazaste la fe, te arrepentiste de tus pecados, aceptaste a Jesucristo como tu Señor y Salvador, muestra tu fe a través del bautismo en agua, no para que seas salvo, sino porque ya eres salvo. Tu siguiente paso es bautismo en agua. Habla con tu moderador y dile, yo quiero bautizarme en agua porque yo he abrazado la fe, yo soy salvo, Cristo me ha perdonado y ahora quiero manifestar, evidenciar, mostrar mi fe a través del bautismo en agua. Somos bautizados no para salvación, sino para manifestar que somos salvos. A ver, escribe en los comentarios ahí. El bautismo no es requerido para salvación.
El bautismo no es requerido para salvación. Ahora bien, mientras tú escribes, escucha. Por último, en cuanto al bautismo como medio de salvación, anulando así la gracia, porque la gracia es un regalo inmerecido que viene por parte de Dios, no de mis acciones, hay una instancia bíblica que ilustra muy bien la salvación por gracia y no por obras, en este caso, el bautismo. Y me refiero al ladrón que está crucificado al lado de Cristo. Este hombre le dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Vemos claramente que la fe de este hombre, pues reconoció a Jesús como Mesías, le ganó la vida eterna por gracia, porque no había hecho nada, ni podía hacer nada, mucho menos bautizarse, porque estaba en esa cruz. Él no podía hacer ninguna obra, él no podía bautizarse porque estaba colgado en una cruz y Jesús le dijo: hoy te veo conmigo en el paraíso. Este hombre fue salvo por gracia, por medio de la fe, no por obras o por ser bautizado, pues esto era una imposibilidad. Amados hermanos, las obras no tienen lugar para salvación. Las obras de justicia son producto de una vida que ha sido salva. Y uno puede saber cuando una iglesia tiene una doctrina equivocada, cuando tratan de añadir cualquier obra, cualquiera, para ganar la salvación. Ahora, escucha, quiero decirte que la gracia para salvación también ha sido llevada a extremos. Y algunos de estos extremos de la gracia para salvación es la llamada gracia universalista. Déjame explicarte cuál es la gracia universalista. Es todo un grupo, es un movimiento religioso. Los universalistas creen en la reconciliación universal. Y lo que significa es que, en última instancia, escucha, todas las almas serán reconciliadas con Dios y experimentarán la salvación. Esto incluye, dicen ellos, a las personas de todas las religiones y creencias, así como a aquellos que no creen. Es decir, para ellos, los universalistas, todos serán salvos y nadie será condenado, anulando con esta premisa la justicia divina. Los universalistas, en su perspectiva, no requieren ni siquiera la fe, ni siquiera la confianza en la obra expiatoria de Jesús, ya que sostienen que la gracia divina es lo suficientemente poderosa como para salvar a todas las personas, independientemente de su pecado o incredulidad. En este sentido, diríamos a los universalistas que la Biblia es clara en cuanto a la exclusividad de la fe en Jesucristo como el camino a la salvación. No todos van a ser salvos. El único camino a la salvación es Jesucristo. Juan 14:6 nos dice bien claro que Jesús dice: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. No, hermanos, es claro este texto. Indica que la fe en Jesucristo es esencial para la salvación. Esta hipergracia que proclaman los universalistas, en donde no importando qué hagas o qué creas, la infinita gracia de Dios te salvará, es rechazada categóricamente por las Escrituras. Entre otras, Pablo en Romanos 6:1 y 2, él dice: ¿qué concluiremos? ¿Vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? Amados hermanos, no todos van a ser salvos, sino en donde murió Cristo. Él no tuvo que haber muerto si al final la gracia, ese regalo no merecido de parte de Dios, pues va a salvar a todos, a todos, no importa qué. Esto no hubiera tenido que morir si iba a ser al final de esa manera, como les dije, anulando la justicia de Dios. Escucha, la gracia se activa
con la fe en la obra y persona de Jesucristo. Y esta fe produce por el Espíritu arrepentimiento de pecados. La fe en Jesucristo activa la gracia, y esta unión de la fe en Jesucristo por la gracia del Señor produce en nosotros el arrepentimiento de pecados. Pon ahí en los comentarios: la gracia se activa con la fe. La gracia se activa con la fe. La gracia de Dios se dio para todos, pero no todos la recibirán. Voy a repetirte esto: la gracia de Dios se dio para todos, pero no todos la recibirán. Juan 3:18 dice: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Por eso Jesús es el único camino al Padre. Si no tienes al Hijo, no tienes al Padre. No hay una hipergracia universalista. Todo depende de la fe en Jesucristo, y esa fe en Jesucristo activa la gracia hacia nosotros, que nos lleva al arrepentimiento, perdón de nuestros pecados y a la salvación. Apunta tu segunda frase clave. Segunda frase clave: la gracia se activa con la fe. Segunda frase clave: la gracia se activa con la fe. Apúntala en tu cuaderno y mándala a tus moderadores para que te acrediten esta clase. La gracia se activa con la fe. Escucha, por último hablaremos una vertiente de la gracia para salvación que muchos creyentes tienen. Y si bien les respetamos y creemos sin dudar que son parte del cuerpo de Cristo y nuestros hermanos en la familia de Dios, no compartimos su posición doctrinal en cuanto a la gracia para salvación. ¿A qué me refiero? Me refiero a la llamada gracia irresistible. Puedes poner ahí en comentarios: gracia irresistible. La gracia irresistible es enseñada por las corrientes llamadas calvinistas, ya que uno de sus mayores maestros fue Juan Calvino, prominente líder de la época de la Reforma Protestante. La gracia irresistible, corriente calvinista. También le llaman a estas iglesias reformadas. Dentro de ellos hay algunas iglesias bautistas. No todos los bautistas son reformados o calvinistas, pero hay algunas iglesias, hoy día varias iglesias bautistas, que son reformadas o calvinistas y que creen en la gracia irresistible. También hay denominaciones enteras que la mayoría de ellos sí son reformados o calvinistas, como la iglesia presbiteriana, entre otros. Todas ellas son consideradas como reformados o con teología calvinista. Ellos tienen la posición de que la gracia irresistible obra para salvación en el hombre. ¿Qué es esto? ¿Qué es la gracia irresistible? Bueno, la gracia irresistible enseña que aquellos a quien Dios ha elegido para la salvación no pueden resistir el llamado de Dios para venir a Él. Cuando Dios llama a alguien, esta persona responderá irresistiblemente, positivamente para con Dios. Obviamente hay respaldos bíblicos que ellos utilizan. Uno de sus textos preferidos para enseñar la gracia irresistible es Juan 6:44. Y Juan 6:44 dice: nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajera, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Te das cuenta por qué este texto podría implicar en gracia irresistible? Dice: nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Ellos interpretan como enseñanza de que nadie puede venir a Cristo a menos de que el Padre lo traiga de manera irresistible. A esa atracción que lleva a abrazar la fe en Cristo de tal manera que no te puedes resistir, que no te puedes negar al llamado de salvación, le llaman gracia irresistible. La gracia irresistible, escucha, esto es importante para que lo entiendas, es parte de 5 doctrinas básicas. ¿Cuántas? 5 doctrinas básicas que los calvinistas enseñan en cuanto a la salvación. Estas doctrinas les han llamado TULIP, como tulipán, TULIP, por sus siglas en inglés. Y estas doctrinas son las siguientes.
depravación total, elección incondicional, expiación limitada, gracia irresistible, como lo estamos viendo, y perseverancia de los santos. Quiero decirte que en esta clase solo vamos a tratar dos de ellas, en especial la gracia irresistible, que ya dijimos, una vez más, enseña que aquellos a quien Dios ha elegido para salvación no pueden resistir el llamado de Dios para venir a Él. Y para contextualizar un poco la doctrina de la gracia irresistible, veamos lo que los calvinistas dicen de la elección incondicional. Acuérdate que la elección incondicional también es parte de las 5 doctrinas básicas de los calvinistas, llamadas TULIP. Pero para que tú entiendas la gracia incondicional, tienes que aprender la elección incondicional. Para que tú entiendas, la gracia irresistible, tienes que entender la elección incondicional. Y la elección incondicional significa, escucha, que Dios, antes de la fundación del mundo, eligió soberanamente quiénes serán salvos y quiénes no, independientemente de cualquier mérito humano. Esta elección, antes de que se naciese, ¿verdad?, de quién va a ser salvo y quién va a ser condenado, se basa únicamente, dicen ellos, en la gracia y el propósito divino. Escucha, todos, según ellos, nacen pecadores, pero unos nacen previamente elegidos para condenación eterna y ellos no tendrán la capacidad de arrepentimiento y de fe, pues la gracia irresistible no obra en ellos, por cuanto fueron elegidos por Dios antes de que nacieran para condenación eterna. A ver, escribe ahí en comentarios, elegidos para condenación. Elegidos para condenación. Ahora, los calvinistas también dicen que otros también nacieron pecadores, pero fueron elegidos por Dios para salvación eterna. En ellos, en un momento en su vida, obrará la gracia irresistible de tal manera que no se podrán resistir al llamado de fe y arrepentimiento, por cuanto fueron elegidos antes de nacer para salvación eterna. Es decir, hay dos grupos de seres humanos. Unos, Dios los escogió soberanamente antes de todas las cosas para que fueran nacidos para condenación. No importa qué pase, no importa qué hagan, ellos nacen ya condenados. Por tanto, no pueden llegar al arrepentimiento, no pueden llegar a la fe en Jesucristo, porque no hay una obra de la gracia irresistible que irresistiblemente los traiga a la fe, porque nacieron ya elegidos para condenación y perderse eternamente. Pero hay otro grupo de los seres humanos que Dios escogió, dicen los calvinistas, los reformados, para salvación. En ellos que fueron elegidos previamente para salvación, obra la gracia irresistible, es decir, por gracia, porque no lo merecen, no han hecho nada, pero soberanamente Dios los escogió para salvación. En un momento de su vida, aunque nacieron pecadores, esa gracia irresistible los va a traer hacia la salvación y los va a guiar al arrepentimiento, porque fueron elegidos para salvación. Por ahí en los comentarios, elegidos para salvación. Amados hermanos, para los calvinistas, esto es gracia, ya que Dios escogió de manera soberana, por gracia, los que habían de ser salvos, sin considerar ninguna de sus obras, por cuanto fueron elegidos aún antes de su nacimiento. Escuchen. Lamentablemente, los condenados, los que fueron escogidos para condenación, quedan sin gracia, sin oportunidad de arrepentimiento. Nacen para sufrir eternamente. Esta es la doctrina calvinista de la elección incondicional. Amigos, hermanos, la realidad es que la Biblia muestra ejemplos de personas que resistieron al Espíritu de Dios o rechazaron la fe.
La Biblia no enseña que la gracia de Dios actúa de manera irresistible en todos los casos. Escribe ahí en comentarios, la gracia no es irresistible. Por ejemplo, en las Escrituras vemos textos como Hechos 7:51. Es una exhortación tremenda. Dice, tercos, duros de corazón y torpes de oídos. Ustedes son iguales que sus antepasados. Siempre resisten al Espíritu Santo. Este pasaje nos enseña que las personas pueden resistir al Espíritu Santo, lo que quiere decir o lo que sugiere que la gracia de Dios no siempre opera de manera irresistible en la vida de las personas, y aún enseña que los que habían sido elegidos por Dios, en este caso los judíos, podían rechazar la gracia. A ver, escribe tu tercera frase clave. Se puede rechazar la gracia. No escribas en comentarios en tu cuaderno y envíaselo a tu moderador para que te acredite la clase. Se puede rechazar la gracia. Continuamos. Hay otros pasajes como Efesios 4:30 que nos sugiere lo mismo. Se puede rechazar, se puede resistir la gracia, se puede resistir al Espíritu Santo. Dice Efesios 4:30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. No contristéis, lo estás resistiendo. En 1 Tesalonicenses 5:19 dice, y no apaguéis al Espíritu. ¿Se da cuenta? El hombre puede resistir lo que el Espíritu Santo quiere hacer en uno. En ese sentido, ese contexto de la gracia irresistible no cabe dentro de el estudio de las Escrituras. Porque estos textos, amados hermanos, que acabamos de leer, implican que se puede resistir lo que Dios quiere hacer en otros. Es decir, que la gracia no necesariamente es irresistible y que el hombre la puede abrazar o rechazar. Y quizá el texto más claro en este sentido es Hebreos 10:26-30. Este pasaje es muy revelador en cuanto a cómo el hombre siempre está propenso a resistir a Dios, aún y cuando ha tenido encuentros con él. Hebreos 10:26-30 dice así: si después de recibir el conocimiento de la verdad pecamos obstinadamente, ya no hay sacrificio por los pecados. Solo queda una aterradora expectativa de juicio, el fuego ardiente que ha de devorar a los adversarios. Cualquiera que rechaza la ley de Moisés morirá irremediablemente por el testimonio de 2 o 3 testigos. ¿Cuánto mayor castigo piensan ustedes que merece el que ha pisoteado al Hijo de Dios, que ha profanado la sangre del pacto por la cual había sido santificado y que ha insultado al Espíritu de la gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo pagaré, y también el Señor juzgará a su pueblo. Amigos, hermanos, estos textos nos enseñan claramente que no solo se puede resistir al Espíritu de gracia, sino ir completamente en contra de todo lo que se ha creído, pecando obstinadamente, dice el texto, quedando por consecuencia de estas prácticas con una aterradora expectativa de juicio. Así lo dice. Y esto implica que la gracia no es irresistible, pero también contradice otra de las doctrinas principales del calvinismo, que es la perseverancia de los santos. Esta enseña que aquellos a quien Dios ha elegido y ha llamado a la fe serán preservados y no perderán su salvación, no importa qué. Es decir, que la salvación no se pierde. Sin embargo, textos como el que acabamos de leer podrían sugerir que sí. Amados hermanos, nosotros creemos que somos salvos por gracia, que ninguna obra, ninguna, puede producir salvación o justificación en el hombre. La salvación es don de Dios. Creemos que la gracia se dio para todos, como dice la Escritura. Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y esta gracia,
como dice la Escritura, actúa en el hombre por medio de la fe. ¿Cómo opera esta fe que habilita la gracia de Dios para salvación en el hombre? Lo veremos la próxima clase. Soy Israel Ramírez. Nos vemos pronto.